O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía COPE Alicante. COPE Alicante. Estar informado. España cada vez tiene una población, ya sabes que más envejecida. Se ha alcanzado un nuevo máximo histórico en nuestro país. Del 137% se contabilizan 137 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Este escenario, si lo analizas, aboca un problema de salud en el futuro. Presente-futuro, ¿eh? Y sin ir más lejos, el envejecimiento, por ejemplo, ha disparado las operaciones de cadera y rodilla. Hoy hablamos de salud. ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez, escuchas Mediodía COPE Alicante. Hoy hablamos de salud y nos ponemos en buenas manos con HLA Vista Hermosa. Hospital HLA Vista Hermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos. Mira, lo mejor es hablar con los expertos profesionales. El responsable de la unidad de fisioterapia de HLA Vista Hermosa es el doctor Alberto Pajares. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Alberto, en España la verdad que los datos no son buenos. Nacen cada vez menos personas. Esto en unos pocos años va a crear una sociedad más envejecida en nuestro país, con sus consecuentes problemas de salud, como por ejemplo algunos signos radiológicos, ¿no? de artrosis, sintomática en caderas y rodillas. Pero más o menos, ¿a partir de qué edad suelen aparecer los síntomas? Y no sé si podemos hablar de un porcentaje aproximado de la población que se ve afectada. Bueno, en principio podemos tener la aparición de signos artrósicos y degenerativos en cuestiones normales por el envejecimiento de la población. A partir de 55, 60, 65 años suele ser la franja de edad donde el paciente empieza a sufrir esas limitaciones, esos dolores causados por procesos artrósicos degenerativos naturales del cuerpo humano. Obviamente también hay procesos artrósicos y degenerativos derivados de procesos traumatológicos, que esos no entienden de edad, y en el momento de la vida que tienes alguna circunstancia traumática, pues puede conllevar a la aparición de procesos artrósicos y degenerativos, sobre todo en la rodilla y en la cadera. Bueno, a día de hoy se practica esa cirugía y la implementación de prótesis, tanto de cadera como de rodilla. Pero si nos ponemos un poco y somos un poco empáticos, ¿qué limitaciones tiene el paciente en su vida diaria antes de que se le practique una cirugía? Pues la cuestión es que muchas veces esta aparición de problemas de dolor, sobre todo en dichas articulaciones, que no quiere decir que no aparezcan artrosis y procesos degenerativos en otras articulaciones, pero una de las que más se dan son en las rodillas y en las caderas. ¿Qué va generando? Va generando dolor. Esa generación de dolor lo que provoca es una disminución de la actividad física del movimiento del paciente, ¿vale? Cuando dejamos de movernos con normalidad, tenemos una serie de consecuencias en el corto espacio de tiempo, que es pérdida de masa muscular, que es una alteración del metabolismo, porque ya no hay un consumo normal de la energía en el cuerpo, es una atrofia muscular, ¿vale? Todo eso es como una pequeña pescadilla que se va mordiendo la cola, en el sentido de cuando nosotros tenemos esta limitación, este dolor, no nos movemos, cada vez tenemos menos fuerza, cada vez nos movemos menos y cada vez menos fuerza y cada vez nos movemos menos, y eso obviamente genera al final pues un envejecimiento con peor calidad de la que se debería tener, obviamente. Ajá. Oye, y una vez, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, se lleva a cabo esa cirugía de prótesis de cadera y rodilla. ¿Hay limitaciones luego para hacer una vida normal? ¿Hay ciertas cosas que no puede hacer? En principio pueden hacer todo tipo de actividades, incluso hasta actividades deportivas que generen impacto, como pueda ser correr, como pueda ser montar en bicicleta, como pueda ser nadar. Obviamente todo es un proceso, ¿vale? Las primeras fases después de una intervención quirúrgica de prótesis de rodilla y de cadera deberán llevar una evolución siempre controlada por servicio de fisioterapia y de traumatología, donde vayamos marcando un poquito las fases de la recuperación y donde vayamos viendo. Pero al final de la recuperación, el paciente podrá hacer una vida totalmente normal, deportiva y de sus actividades del día a día. Claro, hablas de recuperación. Entiendo que a lo mejor, dependiendo la edad del paciente, la recuperación se alargará o se acortará, ¿no?
Pues ahí ya no depende tanto de la edad del paciente, que también influye, porque obviamente cuanto más mayores somos, pues nuestros tejidos les cuesta un poquito más el volver hacia la normalidad, pero sí que depende mucho del estado físico previo del paciente. Es muy importante que intentemos mantener la actividad física en nuestro cuerpo para llegar lo más fuertes posibles a esa intervención. Cuanto más fuertes lleguemos, menos tiempo nos costará el recuperarnos. O sea que aunque tengamos ese dolor en las articulaciones, importante no parar de hacer actividad para fortalecer los músculos. Efectivamente, porque el ejercicio, una de las cosas más importantes del ejercicio es que nunca se prohíbe, sino que se modifica y se adapta a las circunstancias de cada paciente. Obviamente, si yo tengo una artrosis de rodilla, pues no me voy a poner a correr porque me va a doler mucho más y demás. Pero ¿por qué no puedo hacer ejercicios acuáticos o ejercicios en el agua o ejercicios sin carga o sin impacto? Claro, pero muchas veces hay gente que dice, ya, pero es que a mí siempre me han dicho que si hago un deporte y noto ya dolor, hay que echar el freno. Obviamente a lo mejor no ha estado lo suficientemente bien guiado en el aspecto deportivo de qué tipo de deportes puedo realizar y qué intensidad debo meter. Obviamente hay profesionales especializados dentro del mundo de la fisioterapia y de la readaptación deportiva que nos van a ir indicando qué posibilidades tenemos para poder realizar y para poder llegar a esa intervención de la mejor manera posible. Obviamente después tendremos que seguir ese programa, como te comentaba antes, de rehabilitación y de readaptación deportiva para que en un plazo de 2-3 meses estemos haciendo una vida totalmente normal. En un plazo corto, relativamente corto. A día de hoy es un plazo corto por distintos motivos. Bien por la actuación de la anestesia, ya no se generan anestesias generales que nos tienen 2-3 días en cama, sino que ahora se realizan bloqueos y sedaciones. Eso lo que nos permite es que el mismo día de la intervención quirúrgica, siempre y cuando la pierna esté en condiciones y el sujeto esté en condiciones, el paciente esté en condiciones, poder empezar el proceso de rehabilitación el mismo día de la intervención. A más tardar, empezamos al día siguiente. Alberto Pajares, responsable de la unidad de fisioterapia del HLA Vistahermosa. Gracias como siempre por esos buenos consejos que nos dais cada semana aquí y por estar, sobre todo, en buenas manos. Muchísimas gracias a vosotros.